Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias por permitirnos llegar a este lunes, Señor, donde lo hemos empezado a convertir a un lunes bíblico. Permítenos, Señor, siempre tener un corazón dispuesto a escuchar. Danos el Espíritu Santo para tener la claridad y el entendimiento de lo que tienes que decirnos a través de tu palabra, pero explicado a través de la iglesia. Te pedimos que nos mantengas siempre fiel a nuestra Madre la Iglesia. Porque tú les dijiste a quienes ustedes escuchan, me escuchan a mí. Entonces queremos escuchar a nuestra Madre la Iglesia para escucharte a ti, Señor. Te pongo, Señor, en tus manos a todos aquellos que por alguna cosa u otra no pudieron asistir, pero que quizás a través de los días van a poder ver estos videos. Que tu palabra también llegue a ellos y se haga viva y eficaz en el momento que la estén escuchando. Danos a cada uno de nosotros un corazón atento, un oído listo para la escucha y un razonamiento claro según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar donde el lunes pasado nos quedamos en San Mateo capítulo 22 terminamos el versículo 40. Entonces vamos a continuar con el versículo 41 para los que pueden tener la Biblia en la mano, los que van a poder escuchar únicamente, pues está bien. Pero vamos a continuar. Entonces es el Evangelio de San Mateo, capítulo 22 versículo 41. Divinidad del Mesías. Y creo que acaba de entrar María's iPhone también. Si alguien se quiere voluntariar para leer, solo prenda el micrófono y dígame yo. Mientras yo voy a empezar a leer. Estaban reunidos unos fariseos y Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es? ¿Hijo? De David, le respondieron. Él les dice. Entonces, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor al decir, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Por lo tanto, si David le llama Señor, ¿cómo va a ser hijo suyo? Y nadie podía responderle una palabra. Y desde aquel día, ninguno se atrevió a hacerle ya más preguntas. Un dato que es bonito ver cuando estemos leyendo las Sagradas Escrituras, ustedes van a notar que cada que se refiera a Jesús o al Señor como el Adonai, van a ver que vienen letras mayúsculas, el Señor. Eso es una representación de la divinidad de Jesús o del Señor como tal, de Dios. Entonces, si ven aquí, los dos tiene en mayúscula. El Señor, que es el Padre, le dice a su Señor, que es el Hijo, siéntate a la derecha, y los dos están con letras mayúsculas. Eso significa que los dos son divinos. Eso es nomás por un poquito en lo que es en cuestión de esto. Este es el mensaje que nos manda aquí. Ah, otra cosa que se me hace curioso es de que cuando Jesús les cuestiona lo que los fariseos le quieren discutir o contradecir, al ver que Jesús tiene conocimiento de lo que está hablando, cuando tiene respuestas e incluso preguntas que los hace pensar un poquito más allá de lo que están leyendo o lo que estaban viendo, ya no tienen que responder y dejan de preguntar. A mí me ha pasado esto bastante con los hermanos no católicos. Al principio a siempre llegan queriéndonos hablar, nos dicen, sin compromiso te enseño las escrituras. En realidad, en el fondo sí hay compromiso, pero así nos dicen para que nos bajemos la guardia. Pero ya cuando uno les hace preguntas, o cuando dice, oye, tú dices esto, pero a ver, explícame, ¿por qué dices esto cuando la escritura dice esto, 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 esto y esto? Y cuando ellos ven que tú preguntas más allá de lo que el católico ordinario hace, dejan de, dejan de preguntarte o dejan de cuestionarte. Ellos solitos se van. Entonces, es curioso que aquí hacen lo mismo los fariseos. Censura a escribas y fariseos. Veo que entraron, creo, dos personas más.
les vuelvo a dar como este comercial. Si alguien quiere participar en la lectura, nomás prenda su micrófono y me dice. Si yo estoy leyendo es porque hasta ahorita nadie se ha voluntariado. Pero si alguien lo quiere hacer, con mucho gusto. Recuerden que aquí estamos en un estudio bíblico, no es tema ni es clase. Censuras a escribas y fariseos. San Mateo, capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que les saluden en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre a vuestro padre, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre el celestial. Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entráis a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais dando vueltas por mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo consigues, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Bueno, como está muy largo lo que está diciendo aquí Jesús, vamos a digerir poco a poquito. Puede que aquí haya preguntas. Yo casi siento la que siempre se hace, pero me gustaría preguntarles, ¿alguien de aquí tiene dudas, preguntas o comentarios de lo que vamos leyendo? Si no, yo nomás voy a tocar el punto que me llamó más la atención. ¿No hay preguntas? Bueno, aquí dice la escritura, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y esto lo usan mucho los hermanos separados. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos al sacerdote, le decimos Padre. El padre Ryan, el padre Michael, el padre Philip, el padre Ronald, el padre Domingo, y para todos somos padre. Entonces los hermanos separados, cuando leen esto, vienen y nos dicen, ya ven, a nadie le deben decir padre en la tierra, porque solo tenemos un padre en el cielo. Y ellos lo toman literalmente así. Pero resulta que cuando aquí está hablando de esto, antes ya nos da un parámetro del cual Jesús está hablando. Y lo voy a volver a leer. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Y más adelante dice, aquí, hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que les saluden en las plazas y que la gente los llame rabí. Entonces, en ese parámetro o en ese contexto, Jesucristo entonces dice, no llamen a nadie aquí, Padre en la tierra. Para poder entender este contexto, hay que entender la historia judía. Cuando un maestro obtenía a un estudiante, lo adoptaba para ser su estudiante, no era como ahora en estos tiempos que tú mandas a tu hijo a la escuela de 8 a 2 y luego el niño vuelve a la casa y continúa con la disciplina que nosotros como padres les damos. Así no trabajaba
Así no trabajaba en el tiempo judío. Cuando un maestro, un rabí, adoptaba un estudiante, ese pequeño se iba a vivir con él de ahí en adelante. Y el rabí era el que lo formaba, el que lo crecía, lo educaba y lo disciplinaba. Salía de la casa de los padres para irse a vivir con su maestro. Entonces, como este pequeño crecía al lado de su maestro en vez de los padres, entonces al que lo veía como a padre era al rabino, específicamente al maestro, obviamente. Entonces, todo lo que ellos decían era como si fueran dueños ya de ese niño, por decirlo así. Entonces, todo lo que ellos decían lo tenía que hacer el estudiante, al punto de que los rabinos agarraron tanto prestigio que, como dice aquí, les encantaba que les dieran los primeros asientos, les encantara que les dijeran rabí, que les dijeran maestro, pero en el sentido de engrandecerse e hincharse. Y les decían padres, pero Jesús lo que está condenando aquí no es necesariamente llamarle padre a nadie, a una persona, sino que les llamemos padre en el contexto de que a ellos se enanchen, se engrandezcan, se hinchen en esa vanidad. Porque de ser así, dejen acepto a alguien que está entrando. De ser así, entonces, ¿por qué nosotros le decimos padre a nuestro padre biológico? Aquí dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Nadie es nadie. Entonces, si nosotros vamos a tomar este pasaje tal cual como el protestante lo interpreta, entonces nosotros no le podemos decir padre a nuestros padres biológicos, porque aquí las escrituras dicen a nadie en la tierra. Pero sin embargo, el cuarto mandamiento, si mal no recuerdo, es el cuarto mandamiento, nos dice que amar, honrar a tu padre y a tu madre. Entonces se está contradiciendo las escrituras, porque por un lado el Antiguo Testamento nos está diciendo el 10 mandamiento y en otros pasajes habla mucho de Jesús, dice que el Padre y habla de padres. Entonces, ¿en la Biblia se contradice? No, la Biblia no se está contradiciendo. Aquí está hablando en un contexto muy diferente para poder generalizarlo de la manera. Bendiciones, buenas tardes, perdón por la tardanza. Ah, no se preocupe, hermano. Aquí nos está hablando en un contexto de que no le llamemos a padre a nadie que se hinche, que se engrandezca y que a veces nosotros nos sintamos propiedad del que le estamos hablando. A eso se está refiriendo. Dice, no le llamen padre a nadie, porque si fuera literalmente como dice ahí, entonces se nos tiene prohibido decirle padre a quien sea, incluso nuestro padre biológico, porque nadie es nadie. Entonces hay que interpretar esto. San Pablo, más adelante lo vamos a leer en otras cartas, no recuerdo ahorita de memoria cuáles son, pero en otras cartas San Pablo les dice a los colosenses, no, no recuerdo, para no mentir no recuerdo, pero sí le dice a un grupo de personas, Padre de ustedes soy yo. Eso es lo que San Pablo dice. Entonces San Pablo ahí está contradiciendo lo que Jesús dice. No, están hablando en dos contextos muy diferentes. En todos los mensajes de la Biblia donde habla que les dice, por ejemplo, cuando le dice a la persona que le dice, ven y sígueme, y la persona le dice, Señor, te sigo, te seguiré, pero déjame ir a enterrar a mi padre y después vengo a seguirte. Jesús no le dijo, no le llames padre a nadie en la tierra. No, Jesús no le dijo eso. Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. En ningún momento le prohíbe que le diga padre a su padre biológico. Entonces esto es por entender esta parte porque nos la atacan bastante nuestros hermanos separados. Otro contexto que podemos aprender de aquí es de que no nos hinchemos. Si nosotros hemos tenido la gracia de formarnos en la iglesia o de tener un ministerio, entre comillas, importante o de hacer algún ministerio más conocido, más abierto, que no nos dejemos hinchar por esas cosas. Recordemos un pasaje que dice las Escrituras, al final de sus días, solo digan, recuerden y solo digan, solo somos siervos inútiles, que no hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Entonces no dejemos que nos hinchemos. Si una persona viene a mí a decirme, hermano, usted que está más cerca de Dios, que uno por dentro no esté, ah, claro que sí, yo estoy más cerca de Dios. No, tratemos de guardar esa humildad. Tratamos de guardar otra humildad. Y por último, el punto que está diciendo, dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Hay gente que dice, yo, ¿cómo me voy a confesar con un padre igual pecador que yo, con un humano igual pecador que yo?
Jesucristo nos dice que hagamos lo que ellos nos dicen. Que no los imitemos, pero hagamos lo que nos dicen. ¿Qué es lo que nos dicen? Aquellas cosas que están de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Si nosotros vemos un mal sacerdote, si nosotros vemos un sacerdote que nos consta que está obrando mal, pero él nos está hablando sobre la palabra de Dios, digamos, en la iglesia, en la misa, o voy y me voy a confesar y él me está confesando y me da consejos sabiendo yo que él está mal, perdón, me voy a aventar una bomba aquí, voy a decir algo fuerte. A nosotros que nos importe un bledo lo que está, cómo esté viviendo él. No que no nos importe el alma del sacerdote, no me malinterpretan, sino me refiero a que eso no me afecte a mí, que el sacerdote me vaya a imponer una penitencia o me vaya a imponer unos consejos o decirme unos consejos y que yo no le haga caso porque él está viviendo mal. No, no imites lo que ese padre está viviendo. Que Dios nos libre que haya sacerdotes así, pero no lo imites. Pero sí escucha lo que tiene que decir, porque ellos son los ungidos de Dios. Y como tal les debemos respeto. Si nos dicen algo que va en contra de la doctrina, en contra de las Sagradas Escrituras, pues no tenemos obligación de obedecer. No tenemos obligación de obedecer. Pero si nos está diciendo algo conforme a la doctrina de la iglesia, a pesar de yo saber que él está viviendo mal, pues que eso a mí no me importe. Ese no es mi problema. Mi problema es escuchar a los ungidos de Dios. Entonces, eso es otro punto. Hay muchos puntos que profundizar, pero si no, aquí nos vamos a quedar profundizando todos. Si alguien tiene alguna pregunta de algo que dije o alguna confusión que haya dejado, que lo haya explicado mal o algo que quisieran que se elaborara más, recuerden, solo prendan su micrófono y me dicen. Perdón. Bueno, entonces vamos a continuar. San Mateo capítulo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no es nada. Pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Y jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Y quien ha jurado por el templo, jura por él y por todo aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que hacer esto sin abandonar lo otro. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro quedan llenos de rapiña y de inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa para que llegue a estar limpio también lo de afuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros por fuera os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis las tumbas de los profetas y adornáis los sepulcros de los justos. Y decís, si hubiéramos estado vivos en tiempo de vuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así pues, atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas, y vosotros colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podréis escapar de la condena del infierno? Por eso mirad, os voy a enviar profetas y sabios y escribas. A uno los mataréis y crucificaréis y a otros los flagelaréis
en vuestras sinagogas y los perseguiréis en la ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo, todo esto caerá sobre esta generación. Uf, hay mucha tijera de dónde cortar. Voy a preguntar, yo sé que han estado muy silenciosos, quizás andan en sus diligencias, pero por sí o por no, ¿alguien tiene una duda, comentario o algo que quisieran preguntar? Es muy fuerte todo lo que se dice aquí, ¿no? Bastante fuerte, hasta Sí, como un poquito como de miedo. sí, miren, perdónenme, voy a hacer una actuación actual del 2025. Si Jesús estuviera en el 2025 y haya hablado como está hablando ahorita, la gente dijera, ¡ay, pero qué falta de misericordia! Este se cree más santo, nos está juzgando. ¡Ay, nomás, mira qué falta de amor tiene! Y estuviera en chille y chille que porque los está criticando y los está faltando el amor. Algo que van a ver a través de las Sagradas Escrituras y eso es otra bomba. Algo que van a ver en las Sagradas Escrituras es que mis sentimientos, o que si me ofendo o no, a la Biblia le vale un cuerno. Perdóneme que lo diga así de fuerte, pero a la Biblia no le importan mis sentimientos, o más bien a la palabra, no importan los sentimientos. No importa si yo me ofendo o no me ofendo. La palabra le importa la verdad. La palabra le importa tu salvación y mi salvación. La palabra le importa que si es necesario para mi conversión, que me sacuda hasta los tuétanos, pero que me convierta. Esto que está diciendo aquí Jesucristo no lo está diciendo para mandar al infierno a nadie. No lo está diciendo para juzgar a nadie. No lo está diciendo entre comillas, como dicen ahora, porque se siente mejor que los demás. Ni siquiera lo está diciendo así por falta de misericordia. Todo lo contrario. Precisamente ese amor por las almas que Jesucristo ardía en su corazón lo hace hablar así, para sacudirlos, especialmente a los fariseos. ¿Por qué les hablaba así a los fariseos? Porque los fariseos ya se creían santos, ya se creían salvados. Ellos ya se creían salvados. Curiosamente, los hermanos separados, pregúntenles, yo ya soy salvo, yo ya soy salvo, yo no peco. O yo no tengo pecado, perdón. Dicen que sí pecan, dicen que no tienen pecado que porque hacen su oración y entregan su pecado. Y, y como estos se sentían tan perfectos, tan justos, tan puros, entonces Jesucristo como que, no sé si han visto cuando están recolectando la almendra o la nuez. Yo viví mucho tiempo en Modesto, California, y como hay una máquina que tiene como una mano y agarra el tronco del árbol y lo sacude. Y al sacudirlo, así pero violentamente al sacudirlo, entonces cae el fruto. Prácticamente Jesucristo está haciendo aquí. Se oye bien fuerte, se escucha como si fuera falta de amor, como si los estuviera juzgando, como si los estuviera mandando al infierno, pero en realidad es para sacar el fruto del árbol, el fruto en nosotros. ¿Cuál es el fruto en nosotros? La conversión. La conversión, ese es el fruto de nosotros. La santidad, la vida eterna. Entonces aquí como que les da una sacudida a estos a ver si reaccionan. Y entre esos hay muchos puntos. Yo circulé unos cuantos, pero hay muchos puntos de los cuales podemos hablar. Pero sí quisiera dejar esto en general, todo esto que leímos en una parte general. Nosotros, hermanos, tenemos que hablar con la doctrina de la iglesia, con la verdad. Que si alguien se ofende, lo siento mucho. Pero no podemos diluir el evangelio para que la gente no se ofenda. Dice Fray Nelson Medina, miren qué hermoso dice Fray Nelson Medina, el yo tener que diluir el evangelio para que el otro no se ofenda es la peor manera de ofenderlo, porque le estoy diciendo, tú no eres capaz de soportar la doctrina como es. Miren qué hermoso. El, perdón, el yo diluir el evangelio es la peor forma de ofenderte. ¿Qué significa diluir el evangelio?
Un ejemplo. Que si a mí se toca el tema de los homosexuales y me dicen, ¿tú qué piensas de los homosexuales? ¿Crees que ellos se van a condenar? Y que yo para no, no, yo no sé, Dios es amor, Dios buscará la manera de salvarlos. No, esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Yo por miedo a que no se ofendan, decirles, es que solo Dios puede juzgar, yo no. El nosotros decir la consecuencia del pecado no te hace un juzgador. No se dejen engañar por eso que el mundo nos dice hoy. Hoy tú no puedes corregir a nadie, porque en el momento que quieres corregir, no debemos de juzgar. Eso no es juzgar. Hay que entender este contexto. Juzgar es dar un juicio final. Eso es juzgar. Cuando tú vas a una corte y te juzgan, te dan tu sentencia o te liberan, te dan un juicio final. Ahí termina, ya no hay más discusión. Ahí termina. Entonces, ¿qué es juzgar? Juzgar sería que yo dijera, este homosexual se va a ir al infierno. Eso jamás lo podemos decir. Este borracho se va a ir al infierno. Es más, a veces juzgamos, a veces sí de verdad juzgamos y no nos ponemos a pensar. Este nunca va a cambiar, siempre lo mismo. Ahí ya estamos dando un juicio final en la persona y eso sí está mal, no lo debemos de hacer. A nadie debemos de juzgar. Pero si yo digo que es vivir una vida homosexual activa sin arrepentimiento y la persona muere en pecado mortal, entonces se va a ir al infierno. Miren qué diferencia hay. Yo no puedo decir por ningún motivo que el homosexual, y yo por poner un ejemplo homosexual porque es el más, es lo que más vemos ahorita, pero en realidad tanto se va al infierno el borracho, el ratero, el lujurioso, el iracundo, el homosexual, o sea, todos están en un mismo saco. A veces sin darnos cuenta como que demonizamos más a los homosexuales. No, 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 todo, y no a los homosexuales, perdón, al homosexualismo. Eh, entonces, todos de igual manera se van al infierno. Si no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento. Pero yo no puedo decir, este borracho se fue al infierno, este homosexual se fue al infierno, al infierno, este... ah, es más, este fariseo dentro de la iglesia que se crea como estos, bien puritano y mejor que los demás y que se fijen en toda la ley, pero dejan por alto el amor y la misericordia, también esos igualitos se van al infierno. Pero como les digo, si no hay arrepentimiento, pero nosotros no podemos decir rajatabla, fulano o un protestante se va al infierno. No, no podemos decir eso. Pero si están en el protestantismo por ignorancia, porque no se formaron, porque se dejaron engañar o seducir, entonces el riesgo de irse al infierno es muy alto. Pero yo no puedo decir que están en el infierno. Eso nadie lo puede decir. ¿Por qué yo podría decir que un protestante que estaba en la iglesia católica se sale y se va, tiene una probabilidad muy alta del infierno? ¿Por qué puedo decir eso? Si yo lo veo que reza mucho, que está muy, Dios es amor y aleluya, aleluya, gloria al Señor y hablando en lenguas y con su Biblia en la mano y cómo me atrevo a decir que se puede ir al infierno. Sencillo. Porque la carta de Santiago dice que esos que estaban entre nosotros y se salieron son anticristos. Sencillo, porque la doctrina dice, porque San Pablo dice que si te viene a traer una doctrina distinta a la que ya se nos ha sido dado, que sea anatema. Sencillo, porque Jesucristo dice en el capítulo 6 versículo 50 en adelante, bueno, todo el capítulo 6 pero versículo 56 50 en adelante, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ellos no comen la sangre ni el cuerpo de Cristo. Entonces, ven, yo no estoy mandando a nadie al infierno, pero sí estoy advirtiendo del infierno. Es distinto. Entonces, Jesucristo aquí es lo que está haciendo. Jesucristo los está sacudiendo y les está hablando fuerte, pero no porque los esté juzgando. Y miren que él sí tenía el derecho, pero porque quiere que reaccionen. La meta de todo esto fue para que reaccionen, para que la gente recupere esa gracia de Dios. Entonces, si se fijan, Jesús les dice hipócritas, ciegos, raza de víboras. ¿Y eso es ofenderlos? Digo, perdón, ¿eso es no amarlos? No, claro que Jesús los amaba. Si uno, porque les dice ignorantes, ya con eso dicen que uno se cree mejor que los demás y que uno juzga a los demás. Imagínense, habláramos como habló Jesús, entonces nos crucifican vivos, nos queman vivos. Entonces Jesucristo aquí habló fuerte. Ahora,
Dentro de esto que él habló, yo puse unas cosas que subrayé. Por ejemplo, les dice que que ellos que dan el diezmo y escribas, fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que hacer esto sin abandonar lo otro. Entonces aquí Jesucristo no está condenando que cumplan la ley. Porque a veces hemos caído en el error que ya el estudiar la doctrina ya somos fariseos. No, eso no es así. Jesucristo no estaba condenando que cumplieran la ley. Jesucristo estaba condenando que cumplieran la ley por cumplir una ley y no tener en cuenta la misericordia, la fidelidad, la justicia. O sea que nosotros cumplimos la ley no porque es ley. Eso sí es condenable. Si yo cumplo la ley porque es la ley, eso es condenable. Pero si yo como fruto del amor de Dios intento lo mejor que puedo de cumplir la ley por amor a Dios, eso no es condenable. Por eso Jesucristo dice sin dejar de hacer lo otro. Entonces, eso es este punto que yo quería tocar. El segundo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis las tumbas de los profetas y adornáis los sepulcros de los justos. Yo quisiera de los que pueden prender su micrófono me dijeran, los judíos en el tiempo, perdón, los judíos en el tiempo de las escrituras edificaban tumbas a los profetas y adornaban los sepulcros de los justos. ¿A qué se les afigura a ustedes eso? De los que pueden prender el micrófono. Adri, creo que había prendido usted el micrófono una vez. Ok, estamos haciendo una comparación de esos tiempos ahorita, como en quién nos Ajá. ¿Quiénes centramos. adornan los sepulcros de los profetas y de los justos en estos tiempos? ¿No les suena a nada? No, ¿Qué no, hacemos con los santos nosotros, los católicos? con los santos Ajá, ¿qué hacemos con los santos? les ponemos flores. Ándale, les adornamos sus tumbas, les edificamos tumbas y por ende, según lo que está diciendo aquí Jesucristo, les honramos y les veneramos. Eso es lo que estaba diciendo, que los judíos en ese tiempo, al hacerle tumbas y adornar sus sepulcros, ¿qué están haciendo con los profetas y los justos? Los están venerando, les están rendiendo homenaje, les están dando un honor arriba del honor natural que se da general. Ahora, ¿Jesús está condenando eso? No, Jesús no está condenando eso. Jesús estaba condenando que les hacen las tumbas cuando fueron ellos mismos los que los mataron. Pero no está condenando el hecho que les rindamos homenaje a los justos, a los profetas, en el lenguaje católico, a los santos. Eso no está prohibido. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy mexicano. Sí está prohibido que yo siendo un narcotraficante, yo le tenga un altar bien bonito a la Virgencita, a la Morenita o a San Juan Dieguito. Es un altar bonito y precioso y le estoy haciendo sus flores y todo, pero tengo una vida de narcotraficante. Eso sí es condenable. ¿Sí me explico lo que quiero decir aquí? Porque van a haber hermanos que siempre nos van a querer condenar la veneración de los santos, pero eso no está prohibido en las escrituras. Es más, desde el tiempo antiguo ya lo hacían y este es un ejemplo. Que desde el tiempo antiguo ya se les daba veneración, simplemente que en aquel tiempo no se les decía santos, porque todavía no existía la santidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no moría por nuestros pecados. Entonces, no se les decía santos, se les decía justos o profetas. Pero en palabras de hoy, santos, santos. Entonces, la veneración de los santos no está prohibida en la iglesia, perdón, en las escrituras. No está prohibido, para que no se dejen engañar por otras sectas que andan por ahí condenándonos esto. El otro punto, vuelvo a lo mismo, si hay alguien que quiera preguntar algo, solo me interrumpe. Como yo estoy leyendo, entonces me toca hacer las dos. Dice, vivido en tiempos nuestros, dice, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así pues, atestiguáis en contra de vosotros mismos
que sois hijos de los que mataron a los profetas, y vosotros colmad la medida de nuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo podéis escapar de la condenación del infierno? A esta era la parte que me interesaba. Jesucristo dice, ¿cómo pueden escapar de la condenación del infierno? ¿Qué les estaba diciendo en otras palabras? Que si seguían con estos caminos, se iban a ir al infierno. Eso es lo que les estaba diciendo. Que si no se convertían, iban a terminar en el infierno. Pues lo mismo hacemos el día de hoy. Nosotros advertimos a la gente del pecado, les advertimos de las consecuencias del pecado, pero ellos lo interpretan que ya los estamos mandando al infierno. Pero ese es problema de ellos. Jesús no se echó para atrás, ni nosotros nos echamos para atrás. Nosotros tenemos que hablar por el fruto del amor de Dios, la ley de Dios y las consecuencias. El infierno es una consecuencia y estamos en tiempos donde ya casi no nos hablan del infierno. Son muy pocos los sacerdotes, obispos, cardenales, incluso predicadores laicos que nos hablan del infierno. Muy pocos. Y sin embargo vemos que Jesucristo habló del infierno una y otra vez. El infierno es una realidad. Y hay que hablarlo. ¿Para qué? ¿Para asustar a la gente? ¿Para que la gente se asuste y se sienta paniqueada? No. ¿Para que la gente se sienta condenada? No. Sino para que la gente se dé cuenta que hay dos finales al final de esta vida. Hay dos. Y nosotros tenemos la decisión. Está el cielo y el infierno. ¿Por qué no cuento el purgatorio? Porque eso es algo temporal. Hay dos destinos finales. El cielo o el infierno. Y yo no me la puedo pasar predicando únicamente del infierno, claro que no, pero tampoco me la puedo pasar predicando únicamente el cielo, sino que existen los dos. Por lo tanto, hay que hablar de los dos. Dice, profeta, por eso mirad, me voy a enviar profetas, sabios y escribas. A uno los mataréis y crucificaréis, y a otros los flagelaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto se cumplió en las sagradas, esto se cumplió después de que Jesús murió. ¿Qué hicieron con los apóstoles? ¿Qué hicieron con San Juan? Bueno, San Juan murió de viejo, pero ¿qué hicieron con San Mateo, con San Pablo, con Pedro? ¿Qué hicieron con todos ellos? Los persiguieron, a San Pedro lo crucificaron y a otros los mataron. San Esteban lo mataron también. Entonces, Jesucristo les dice que iba a pasar esto. Y se cumplió. Y hasta el día de hoy siguen persiguiendo a los santos. Siguen persiguiendo a los santos hasta el día de hoy. Bueno, si no hay nada que comentar, yo voy a continuar. San Mateo capítulo 23 versículo 37. Queja contra Jerusalén. Bienvenida. Creo que, ¿quién fue el que acaba de entrar? María, me parece. Bueno, a la que acaba de entrar, bienvenida. Yo tengo Jerus- rato. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Mirad vuestra casa que os va a quedar desierta. Así pues os aseguro que ya no veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta es una advertencia para nosotros, ¿eh? No solamente para Jerusalén. Jesús por 2000 años ha permitido que haya santos en esta tierra, como el Padre Pío, como el Padre, el Santo Cura de Ars, a San Antonio de Padua, a San Francisco de Asís, ahora el más reciente, el Beato Carlos Acuti, tantos santos que nos ha mandado el Señor. Ojalá Madre y mía. nosotros no seamos de los que los rechazamos, les golpeamos, les insultamos y no escuchamos lo que tienen que decirnos. Ojalá que nosotros seamos de aquellos que sí escuchamos. Miren, yo me ha gustado mucho ver las películas de los santos, y les soy sinceros, cuando las veo me, me ayudan tanto a mi fe. Me ayuda tanto porque
aprendes bastante, te das cuenta, a veces uno piensa que los santos son unas personas perfectas e intocables e inmaculados, y no, nos damos cuenta que también ellos tenían sus flaquezas. Estudiando la vida de los santos, nos damos cuenta que también ellos tenían sus debilidades. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila era tan dura, que ella no pudo vivir en otra orden. Fue tan especial Santa Teresa de Ávila que ella tuvo que hacer su propia orden. Ella tuvo que formar su propia orden porque no se pudo adaptar a las reglas de otras personas. Entonces, tienen también sus flaquezas, pero van en un camino, en una lucha, en un cambio a través de la vida, porque están sinceramente buscando a Dios. Y esos ejemplos nos pueden servir a nosotros. Nos pueden servir a nosotros. Que si yo tengo una flaqueza, tengo una debilidad, pero yo estoy luchando constantemente por dominarla, que Dios nos guíe a algún día a alcanzar la santidad. Quizás no como Teresa de Ávila, ojalá así fuera, pero la santidad es ya ser diferentes. La santidad es poder lograr llegar al reino de los cielos. Ya estamos en santidad. Porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. No tiene. ¿Preguntó algo? Oí que alguien dijo una cosa. Ok. Entonces vamos a continuar. San Mateo capítulo 24. Salió Jesús del templo y cuando se alejaba, sus discípulos se acercaron para que se fijara en la construcción del templo. Pero él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Comienzo de las tribulaciones, persecuciones por causa del evangelio. Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos a solas y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y el final del mundo? Jesús les respondió, Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo, Yo soy el Cristo, y muchos los seducirán. Vais a oír hablar de guerras y de rumores de guerra. Mirad, no os inquietéis, porque es necesario que ocurra todo esto, pero todavía no es el fin. Se alcanzará, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán al tormento, os matarán y todas las gentes os odiará a causa de mi nombre. Y se escandalizarán muchos, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos. Y al desbordarse la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo, en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. ¿Alguien quisiera comentar algo de esto? Si no, voy a comentar lo que yo observé. Pues que eso de los profetas, falsos profetas, lo estamos viviendo ahorita bastante, ¿no? Sí, Es- Hay muchos que dicen saber el fin del mundo, no estoy diciendo que no, a lo mejor sí las profecías sí se están cumpliendo, ¿verdad? Pero ellos también se dicen que tienen revelaciones de Jesús, algunas pueden ser ciertas, otras no tantas, pero es precisamente de lo que está hablando, que habrá más falsos profetas. Y pues es posible que también ya estemos a las puertas del fin del mundo, pero también hay que entender que los temblores siempre se han dado y los desastres naturales también siempre se han dado a través de los siglos. Es como un ciclo, pienso yo, ¿no? Eh, los volcanes hacen erupciones, los terremotos. Quizás ahorita también nosotros pensamos que
que son más frecuentes porque precisamente los medios de comunicación son tan eficaces, ¿verdad? Que tenemos toda la información en la palma de nuestras manos, cuando antes, a lo mejor 15, 20, 30, vamos a decir 30, 40 o 50 años atrás, la tecnología era muy diferente y si nos enterábamos a través del periódico al día siguiente o 2 días después, oh, ya tembló en Turquía o tembló en Colombia, ¿no? Cuando ahorita pueden estar pasando cosas y nosotros podemos estar en vivo, observando lo que está pasando. A lo que me refiero es que aquí habla de los terremotos y eso es posible que sea lo del inicio del fin del mundo, pero también no hay que espantarnos tanto tampoco porque no es algo nuevo, los temblores se han dado ya. Así es, hermana, muy, muy bien explicado. Miren, cada que pasa algo fuerte, siempre van a salir esos pseudopastores, o incluso dentro de la iglesia, laicos, que esta profecía y que esta otra profecía y que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Jesucristo nos dice, a ver si lo encuentro ahorita, a hacer jalar y oh, aquí está. Dice, hay muchos los seducirán, vas a oír hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad. No os inquietéis. No se inquieten, en otras palabras. No se inquieten, porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Entonces, cuando escuchen que esta profecía ya del fin del mundo y que esta otra y que la Virgen dijo esto, que el profeta dijo aquello, que el sueño de fulano, que la visión de sutano, y predicando el fin del mundo, sobre todo los hermanos protestantes, a ellos les fascina este tema. No se inquieten. Todo esto tiene que pasar, como decía la hermana, terremotos siempre ha habido. Guerras siempre ha habido. Enfermedades siempre ha habido. Ahora con el COVID, ¿cuánta gente andaba predicando el fin del mundo? Entonces, todo esto siempre ha habido. No se inquieten. Pero sí nos da una señal Dios de cuándo es el fin del mundo, o al menos cuándo están cerca los tiempos. Dice, hasta el final. Entonces nos dice que de guerras y profetas y todo, de eso nada, que no, eso que no les importe. Ahora, perdón, antes de continuar, sí quiero hacer una aclaración. Hay varias profecías. Yo sé que hay varias profecías rolando ahorita. Y hay una, por ejemplo, alguien, si la conoce un poquito más, me puede corregir. Pero hay una profecía creo que de la Virgen María y que tener unas uvas y que unas velas y que no sé qué tanto. Y hay otro tipo de profecías dentro de la Iglesia Católica que andan rolando, que de Medjugorje, que de Garabandal, y que las relacionan con el fin del mundo. Miren. Si la iglesia no las ha condenado, este tipo de profecías, y permite la propagación, porque eso es importante, saber si la iglesia las ha aprobado o no, no estamos, aunque la iglesia las haya aprobado, no estamos obligados a creerlas, pero tampoco las podemos negar. ¿Qué se llaman este tipo de cosas? Este tipo de cosas dentro de la iglesia católica las llamamos revelaciones privadas. Por lo tanto, en esta área sí hay opción de creer o no creer. Por ejemplo, Alicia puede decir, sí, las profecías son verdaderas y yo me voy a preparar. Pero yo, Jaime, puedo decir, no, yo no creo en eso. Edith puede decir, yo sí. Yasmín dirá que no. Adri dirá que sí. María dice que no. Flora dice que sí. Santos dice que no. Y no pasa nada. Podemos ser todos católicos y continuar en comunión con la iglesia. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Alicia no me puede obligar a mí a creer si yo no quiero creer. Y yo no puedo condenar a Alicia porque Alicia cree. Me siento raro decir Alicia es mi mamá. Pero bueno, el hecho es de que yo no puedo condenar a ese que sí quiere creer, a esa profecía que no está condenada por la iglesia. Pero tampoco me pueden obligar a mí por creer. Es una revelación privada y cada quien puede usar su criterio. La iglesia nos da esa libertad. Nos da plena libertad en ese caso. Ya si es una cuestión de teología, una cuestión, perdón, de doctrina, ahí sí no. Ya si es algo, por ejemplo, que María es virgen antes, durante y después del parto,
Ahí todos por igual tenemos, no es que si queremos, tenemos que creer que sí es verdad para poder ser católicos. Pero en cuestión de estas profecías, ¿serán o no serán? Yo les soy, mi criterio personal, esto es privado. Yo no soy muy amante de todas esas profecías. Las escucho y bueno, las escucho y ya. Pero sinceramente, yo no sigo nada de eso para mi vida espiritual. ¿Qué sí hago? Tratar de estar preparado. Tratar de estar preparado. ¿Qué sí hago? Tratar de predicar el evangelio. Aquí dice, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Tratar de perseverar, eso sí hago, con mis flaquezas y mis debilidades como cualquiera de nosotros, pero intento perseverar hasta el final. Eso sí. Ya de que si las velas que las sub, Dios sabrá. Yo me preocupo por predicar el evangelio y perseverar hasta el fin. Que si veo que este sacerdote hace una cosa, yo persevero. Que si veo que este papa dice una cosa mal, yo persevero. Y cuando digo yo es ustedes, cada uno de ustedes, dígase yo persevero. Que la iglesia hizo esto feo, yo persevero. Nosotros, nuestra responsabilidad es perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin. Y esos son los que se salvarán. Y predicar el evangelio. Y cuando el evangelio se predique en todo el mundo, cuando el nombre de Jesús sea escuchado por toda oreja, entonces vendrá el fin. Ese es el parámetro del cual Jesús nos está hablando. Dice, y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo en testimonio para que todas las gentes, perdón, en testimonio para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuál es la señal del fin de los tiempos? Cuando toda oreja escuche el evangelio. Eso es cuando vendrá el fin. Y eso, hermanos, todavía falta tiempo. Hay lugares donde ni siquiera la civilización ha llegado. Entonces, el fin llegará cuando todo esto se cumpla. Todo el evangelio por todo el mundo. Se cumplirá. Entonces, a ver, vi que alguien quería hablar. Que María tiene el teléfono, el micrófono abierto, por eso cuando ella Ah, comenta algo, pero no está queriendo. María, apaga tu micrófono, porfas. Es que no, yo no lo puedo puedo, pagar. ¿No puedes? no puedo Creo que lo apagar. agarro. Bueno, Ahí está. iba Ya. yo a comentar que lo que decía de creer, ¿no? Que la Virgen fue antes, durante y después del parto, esos son dogmas. Ese es un dogma, sí. Exacto. Debemos de creer y todo esto de, pues, de las profecías, yo creo que cuando perseverar y en sí debemos de estar preparados todos los días de nuestra vida porque el final del mundo es cuando morimos, ¿no? No estamos seguros si nos va a tocar verlo, ¿no? Entonces, por si mientras, yo creo que la preparación es más individual, más que estar esperando el fin del mundo, porque en realidad el fin del mundo es individual si nos toca morirnos hoy en la noche o mañana o pasado mañana. Entonces, estar preparados de acuerdo a lo que la iglesia pues nos recomienda, ¿verdad? Que es la confesión, estar en Eucaristía, ser misericordiosos, más que estar esperando ver o no ver el fin del mundo, porque volvemos a lo mismo, las guerras las ha habido toda la vida, los temblores, las erupciones de volcanes, las pandemias, son cosas que en realidad sí pueden ser, porque aquí lo dice en la Biblia, pueden ser síntomas del fin del mundo, pero tampoco podemos, y se lo digo yo porque y ya lo habíamos platicado, yo estaba muy así como que metida en eso de las profecías y eso, no podemos estar viviendo porque no se puede vivir así pensando de que si ya es el fin del mundo, ¿no? Más bien debemos de estar preparados por si nos toca morirnos mañana o pasado mañana, más que estar esperando el fin del mundo. Sí, mire, eso que usted dice que el fin del mundo cuando morimos es cuando llega, es verdad. Hay dos fines del mundo si podemos hablarlo de esta manera. El fin del mundo general, que también es verdad, pero también el fin del mundo para el que murió, se le acabó el mundo a esa persona. Entonces, los dos existen. Obviamente nosotros vamos a morir un día. Eso es una realidad. Pero también es realidad que un día va a haber un final de los tiempos. ¿Cuándo va a llegar ese día? No sé. Nadie sabe. Si te viene a decir alguien que ya el tiempo está cerca o que ya que es para tal tiempo, es un mentiroso.
Nadie sabe. No importa qué nivel eclesiástico tenga o de qué secta pseudoprotestante venga, no importa. Nadie lo sabe. Nadie. Ahora, ¿podemos creer que el tiempo está cerca? Sí, pero ¿cuándo es cerca? Si para Dios un año, un día es como 1000 años y 1000 años es como una hora. Entonces, ¿cuándo es cerca? ¿Cuándo es cerca? No lo sabemos. Mejor, como dice la hermana, lo que sí debemos de hacer es vivir constantemente preparados porque no sabemos el tiempo y la hora. Pero yo me atrevería a decir más y vuelvo a esto, quiero aclararlo, es personal, el tiempo y la hora de mi muerte, más que el final de los tiempos. Flora prendió su micrófono, ¿quería comentar algo? Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo mis suegros, mis hermanas son adventistas en los últimos tiempos y ellos se la Ajá. haciendo, me mandan videos, me dicen ya va con todo lo que se está mirando, las guerras y todo, y dicen ya va a ser el fin del mundo, mira estos videos, le digo, nadie sabe la hora, gracias les digo. Y como están diciendo, uno no sabe porque yo este fin de semana que pasó, para mí ya se me había ya me iba a ir porque me dio una hemorragia. Estoy mala de Ay, actriz, entonces me revivieron en el hospital, me echaron sangre y todo eso. Entonces sí, uno no sabemos, tenemos que estar preparados porque a mí ya se me iba a terminar mis días y pues esa es la realidad que vivimos, pues. ay, gloria a Dios, hermana, que todavía está con nosotros. Bendito sea Dios. Sí, gracias a Dios, que me Bendito Dios, ya está llevaron bien, ya está estabilizada. ahí estoy un poco débil, pero ahí vamos y luego del hospital agarré el COVID, entonces me juntaron dos cosas Ay, y pues aquí ahorita estoy saliendo poco a poco, pero gracias al Señor aquí ay, estamos. hermana, ánimo, Dios la bendiga. Sí, gracias. Sí, miren, esa es una realidad, como dice la hermana, uno no sabe. Yo creo que ella, con lo que le tocó pasar a la hermana Flora, ahorita lo puede entender quizás mucho más que nosotros. Cuando se siente uno al borde de la muerte, te das cuenta de una realidad. Normalmente te das cuenta de qué he hecho en toda mi vida, qué ha sido mi vida, dónde voy a terminar, ¿no? Esas preguntas de la existencia. Entonces, más que estar con el miedo del final del mundo, es mejor buscar la manera de estar en gracia de Dios para que cuando nos llegue el final. Dice el cantante católico Martín Valverde, dice que quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Miren qué palabras tan profundas. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Entonces meditemos, si yo le tengo pavor a la muerte, he estado viviendo bien. Porque si nosotros vemos en los pasajes de la Biblia, San Pablo le decía, yo quisiera ya irme de este mundo, yo quisiera ya partir, pero les conviene que me quede. Pero de por mí, yo ya me haya ido. Vamos a ver en varios pasajes de las Escrituras donde los siervos de Dios, si algo anhelan, incluso la vida de los santos, si algo anhelan, es ya irse al cielo, ya morir. Y a veces nosotros le tenemos un pavor a la muerte, pero un pavor. Cuando nos pase eso, sí sería bueno que hagamos un autoanálisis. ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Si yo digo que creo en Dios, si yo estoy siguiendo lo mejor que yo puedo, la vida cristiana, y yo me quiero ir al cielo, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? ¿O será que no lo creo del todo? Entonces eso es algo personal, ¿no? Algo personal que tocar. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En la gran tribulación. Ok. Hermano, Sí, sí. yo estoy de acuerdo con usted, pero por ejemplo, a mí me aterra la muerte pensando en mi familia, en Ujú, general, con mi mamá, mis hijas, mi esposo, y yo creo que, bueno, voy a hablar por mí, pero yo creo que en general a lo que tenemos miedo o lo que nos da miedo es que en el momento que la persona muera, pues vas a dejar de verlo, de tocarlo, de hablar, de tenerlo en el aspecto físico, ujú. porque siempre nos dicen, ay, no, pues que te está cuidando. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando Sí. tú tienes a la persona, y yo siento que a lo mejor es como cultural también, nosotros como occidentales a lo mejor y como católicos sabemos que
Que el morirse, pues es, sobre todo cuando la persona sufre mucho, es mejor que se vayan porque pues ya están sufriendo mucho y uno no quiere verlos sufrir, pero al mismo tiempo es como hay como un debate interno de decir, híjole, es que en mi caso, mi papá murió hace como 33 años o más. Y pues a mí me hubiera gustado que hubiera conocido a mi familia, a mis hijas, que me hubiera visto, verlo también más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que también mucho de la muerte o porque uno como que no la acepta es por el aspecto físico, material de tener, a querer, abrazar a la otra persona, escuchar su voz. Siento que a mí en lo personal eso es lo que me aterra de la muerte. Y les soy honesta, ahora ya reflexiono un poco más de que, ay, si me voy a morir, pero antes, la verdad, ni me importaba si me moría hoy o mañana, antes de que tuviera mis hijas, no, me daba lo mismo si me moría hoy o mañana, es más, ni pensaba en eso. Y yo creo que ya conforme va uno envejeciendo y viendo las cosas de diferente manera, ¿verdad? Como que ahora sí dices, bueno, estoy, como acaba usted de decir, estoy lista, estoy preparada, le tengo miedo a la muerte y me voy a ir al cielo, me voy a ir para el otro lado, me voy a quedar en el purgatorio, o sea, todo eso ya como que se lo cuestiona a uno también un poco más, quizás la edad, quizás un poco por la conversión que que está uno teniendo, pero en Ajá. general yo pienso que es también por lo físico, en el aspecto físico que uno como que no acepta la muerte. Sí, mire, gracias por aclarar, hermana. Ojalá y no me haya dado malentender. Una cosa es el instinto natural de la vida. Obviamente, voy a poner un ejemplo. Yo que vuelo mucho, vuelo bastante, gracias por el trabajo que tengo, gracias a Dios. Entonces, cuando hay muchas tribulaciones, pues es obvio, me entra el miedo que el avión se vaya a caer. Eso es natural. Por naturaleza, el instinto que Dios ha puesto en el hombre, en la creación, es preservar la vida. Entonces, es natural que nos lleguen estos miedillos, esas situaciones de donde obviamente uno no quiere morir, lo desconocido y todo esto. Cuando yo me refiero a pavor a la muerte, es en el sentido de que hay gente que ni siquiera puede tocar o hablar la idea o el concepto de que un día va a morir o aquellas que ni siquiera se quieren parar en un velorio porque le tienen pavor a la muerte. No sé si me explico. O sea, ese instinto de que te duela que una persona parta, pues claro, es normal. Es una persona que amamos, que estoy impuesto a compartir con ellos. Fue mi padre, fue mi madre, fue mi hermano. Me hace falta, lo extraño. Todo eso es normal, es parte de esos apegos que tenemos. Pero de ahí a que yo no supere la muerte de una persona a través de los años, que por ejemplo, yo me ha tocado ver gente que pone en Facebook que esta Navidad va a ser triste porque extraño a mi hermano y el hermano ya murió más de 20 años. Y no me río, perdón si soy un poco insensible, pero me refiero es de que, o sea, no, tampoco es así. Miren, les voy a leer un pasaje mientras usted hablaba, por eso estaba como volteando hacia otro lado, me acordé de un pasaje bíblico que está en el Evangelio, perdón, en el Evangelio, está en el libro eclesiástico, capítulo 38 versículos 16 al 23. Y miren lo que dice. Se trata de los duelos. Dice, hijo, derrama lágrimas por un muerto. ¿Ven? No está mal llorar por nuestros seres amados. Dice, derrama lágrimas por un muerto y profundamente afectado empieza la lamentación. Miren nomás, o sea, si vas a sufrir y profundamente está bien, es un ser amado, es normal. Luego amortaja su cuerpo como es debido, o sea, dale su fúnebre como es debido. Y no descuide su sepultura. Llora con amargura. Miren lo que nos está diciendo las escrituras. Vive tu duelo, bien vivido, vívelo bien. ¿Tienes ganas de llorar? Chilla. ¿Quieres soltar el moco? Suéltalo. Haz lo que tengas que hacer por la muerte de ese ser amado. Dale su cristiana sepultura. Hónralo. Pero miren qué más nos dice. Pero concluye tu lamento.
¿Qué es concluir? Llegar a un final, llegar a un término, llegar a un cierre. Pero concluye tu lamento. Que el luto sea proporcionado a su dignidad, o sea, a lo razonable. Un día o dos para evitar maledicencias. Un día o dos no es literalmente un día o dos, sino un tiempo determinado. Después, consuélate de tu dolor, pues la melancolía acarrea la muerte y la tristeza del corazón merma las fuerzas, o sea, acaba con tus fuerzas. En el aislamiento subsiste la tristeza. ¿Cuánta gente después de un ser amado duran hasta semanas encerrados, no quieren comer, no quieren salir? Eso no es cristiano, mis hermanos. Y una vida de miseria es maldición para el corazón. No entregues tu corazón a la tristeza. Apártala de ti recordando tu porvenir. No te olvides de que no hay retorno al difunto. No le serás útil y te harás mal a ti mismo. El hecho de que estés ahí encerrado por meses, por años, lloriqueando, de nada le va a servir a la persona y a ti te hará mal. Eso es lo que está diciendo las escrituras. No lo estoy diciendo yo. Recuerda su destino. Recordemos el destino. ¿Cuál es el destino de los seres amados? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La vida eterna. ¿O no somos cristianos? La vida eterna, eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué Pues cita, hermano? también, y ahorita le doy chancita, hermana, nomás para no interrumpir, ya estoy por acabar. Dice, recuerda su destino, pues también será el tuyo. Yo también llegaré un día allí. Ayer fue a mí, hoy será a ti. En el reposo del muerto haz descansar su memoria. Haz descansar la memoria del que murió. Consuélate de él una vez que has expirado. Entonces, miren nomás qué hermoso. No nos prohíbe vivir nuestros duelos, pero acarrear a este pobre muerto por años y años, de nada le sirve a él y te hace mucho daño a ti. Esto lo dice la escritura. Ahora sí, hermana Flora, con toda libertad, puede perder su micrófono. Oh, nomás le preguntaba cuál es la cita bíblica. Ah, la cita bíblica está en el libro del Eclesiástico o en otras ediciones va a decir Sirásida, el capítulo 38, versículo 16 al 24. Entonces, mis hermanos, no hay problema que le tengamos ese instinto de preservar la vida y por lo tanto un miedo a la muerte ordenado. Por ejemplo, vuelvo a lo que yo estaba comentando en el avión cuando hay mucha tribulación. Perdona, turbulencia. Perdón, a veces me entra ese miedo interno, ¿no? Pero ¿qué hago? Señor, ¿a qué le tengo miedo? Si mi vida está en tus manos. Yo voy a morir el día que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y si es el día de mi final, no importa lo que haga, de todos modos moriré. Así que aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y se me va pasando el miedo. Miren, tristemente oremos por las almas de estas personas en la India, ¿no? Creo que era la India. Acaba de caer un avión, murieron más de 300 personas. Y sin embargo, una persona salió por sus propias fuerzas caminando del accidente del avión. Iba en el avión y salió caminando de ahí. ¿Cómo podemos explicar esto? No era su tiempo. No era su tiempo. Murieron todos los que iban en ese avión y murieron, si mal no recuerdo, personas que estaban en el edificio donde cayó el avión. Y él dentro del avión salió moreteado y golpeado, pero salió caminando. Entonces, mis hermanos, sí es natural este instinto de preservar la vida y todo esto, pero no podemos dejar que el miedo nos domine. Miren, hay personas que le tienen tanto miedo a la muerte que no les gusta hablar de, por ejemplo, digamos que yo vaya con mi esposa manejando y que se toque este tema por lo que sea. Mira, esposa mía, si yo muero, hace esto, si yo muero, están estos pendientes, si yo muero, me gustaría que hiciera. No hables de eso, no hables de eso. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema?
Si la muerte a todos nos va a llegar, qué mejor que tengamos la oportunidad de dar nuestros deseos por si un día morimos. Pero negarnos siquiera a hacer esa conversación no es normal. Tampoco lo juzgo ni lo voy a así a demonizar. Espero no me vaya a malinterpretar, porque la realidad es que todos reaccionamos diferente a diferentes situaciones. Pero lo que la Biblia nos recomienda, en este caso la Biblia, porque la estamos leyendo, es otra cosa. La muerte es una realidad. Incluso hay otro pasaje que creo que también está en Siracias que dice, es bueno que vayan a los sepultos, a los velorios, porque eso les recordará que ese es el final de todos nosotros. Recuerden la muerte, eso es bueno. Entonces, bueno, mis hermanos, se tocó este tema sobre Dios sabe por qué. Ojalá y alguien que esté, si alguien está pasando por algo de un duelo o algo, ojalá y Dios quiera y no me haya mostrado muy insensible. Pero solo Dios sabe por qué se tocó este tema. Bueno, vamos a continuar con la gran tribulación, capítulo 13. Flora, ¿prendió su micrófono? Sí, hermano, nomás una cosa también, lo que también es al decir, hay que estar preparados, es también tener preparados nuestros hijos, como yo siempre les digo, hijo, si yo falto un día, ustedes ya saben el caminito, tienen que seguir al Señor, tienen que buscar, cuando tengan problemas, buscar a Dios, no buscar a otra gente, como yo hice, he hecho muchos errores. Entonces, al decir, hay que estar preparados, también hay que estar preparando a nuestra familia, porque pues fíjate como yo ya me iba a ir, entonces siempre les he dicho eso a mis hijos. Un día me voy a ir, hijo, pero ustedes ya saben el camino, siguen el ejemplo, lo que les estoy dando, vayan al grupo de oración si no quieren, pero pues yo ya les sembré el camino donde yo estoy. Claro. Entonces tenemos que también tener preparado a la familia, no nomás nosotros, y ahí ya también estamos haciendo nuestra parte para que también a ellos no les duela tanto cuando tenemos que partir un día, ¿verdad? Amén. Mire ese punto que usted toca, gracias hermana, muy, muy importante. Me recordó, no recuerdo cuál de mis hijos fue, pero una vez estábamos platicando, no recuerdo ni dónde ni cómo, yo soy muy olvidadizo, pero no se me olvidó ese momento por el impacto que causó en mi hijo o mi hija, no recuerdo cuál fue. Total que estábamos hablando y no sé cómo se tocó el tema de morir. Y cuando yo le dije que un día iba a morir, pues como que quiso llorar y no, papi, tú nunca te vas a morir, ta, ta, ta. Dije, no, mija, no lloré. O mi hijo, no sé, como les digo, no me acuerdo con quién era, pero me acordé de la historia. Dije, no lloré. Eso es lo más normal del mundo. Un día vamos a morir. Pero si tú me recuerdas en tu corazón, con tus oraciones, con lo que nosotros te hemos enseñado, entonces algo de mí seguirá vivo en ti. Pero no, eso es lo más normal, mija. Un día vamos a morir todos. Entonces, sí, como usted dice, hermana, eso es bueno, que a nuestros hijos también les recordemos que la muerte es algo natural. Obviamente no somos piedras, si alguien se muere y que, ay, no vamos ni siquiera a soltar una lágrima, no, tampoco nos vamos a ir para el otro lado. Pero la muerte es algo que debemos de tener presente, es natural. Entonces, sí, gracias, hermana, muy buen punto. Bueno, continuamos. Déjeme fijo qué tan largo está, porque, bueno, sí, es una parte, yo creo que sí la alcanzamos a cubrir. Dice. Versículo 15 del capítulo 24. Por eso cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje a tomar nada de su casa. Y quienes estén en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Recuerden, aquí está hablando del final de los tiempos. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días. Rogad para que vuestra huida no ocurra ni en invierno ni en sábado. Habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de dónde y de no acortarse esos días no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos, esos días se acortarán. Entonces, si alguien os dijese, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos maestros y se presentarán con grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mirad que
os lo he predicho. Y si os dijeran que está en el desierto, no vayáis. O que está en el lugar oculto, no os lo creáis. De la misma manera que el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Bueno, con esto vamos a terminar hoy. Palabra de Dios. Entonces voy a elaborar el poquito que me queda. Si alguien tiene una pregunta, me prenden el micrófono, por favor. Entonces dice, la primera parte, rogad para que vuestra vida no ocurra ni en invierno ni en sábado. Si estamos haciendo una lección divina, ¿qué nos está diciendo que roguemos para que el fin del mundo no nos llegue ni en invierno ni en sábado? Nos está diciendo lo que decíamos hace rato, que estemos preparados. Invierno y sábado se puede decir, en el sábado, en el pueblo judío, pues recuerden que descansaban, entonces se puede decir que no estaban preparados. Y en el invierno, pues estaban a la merced del clima. Entonces, que nosotros no estemos envueltos ni en el pecado, ni desaprevenidos, por si nos llega ese final del día. Estemos preparados. Dice, habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de no acortarse estos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, esos días se acortarán. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad la venida de Cristo, en la venida del final de los tiempos, es un acto de misericordia para aquellos que están siendo perseverantes hasta el final. Entonces, ¿le debo de tener miedo? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Recordemos, cada que celebramos una misa, los católicos estamos pidiendo la venida de Cristo cuando decimos, ven, Señor Jesús. Ven, ven, ven. Ven, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Algo así es la canción. Miren qué diferencias son la fe católica con el protestantismo. Nosotros anhelamos y pedimos y esperamos con gran alegría la venida de nuestro Señor Jesucristo. El protestante quiere meterle el miedo. Cuidado que ya estamos cerca, el tiempo está cerca y se va a acabar el mundo. No, hermanos. Nosotros los católicos pedimos, anhelamos, deseamos, queremos el final de los tiempos. Esa es la diferencia entre el cristianismo y el protestantismo, al menos una de ellas. Y el hecho de que se termine el final de los tiempos es un acto de amor y misericordia para aquellos que están perseverando hasta el final. Dice, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y se presentarán con grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los elegidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo que dialogo mucho con los hermanos protestantes o incluso hasta a veces veo videos, yo no les recomiendo, si no están formados no lo hagan, pero yo lo hago por el ministerio que yo tengo. Entonces a veces veo sus prédicas, y hablan de poder y expulsan demonios y hablan en lenguas y aquello se ve extravagante, aquello se ve, ¿cómo se dice? Prodigioso y grande. Falsos profetas que incluso engañarán hasta los elegidos. ¿Cuánta gente se ha ido porque presenciaron un milagro? ¿Cuánta gente se ha ido? Engañada, como dice aquí las escrituras. Y dice la escritura, donde quiera que esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. En otro pasaje nos está diciendo, un ciego guía a otro ciego. Entonces recuerden, mis hermanos, no se vayan a dejar iluminar por prodigios y cosas grandes. No lo sabemos. Solamente estemos preparados. Así que, si no hay nada más que comentar, pues con esto vamos a terminar. ¿No hay comentarios, preguntas o dudas? Bueno, si alguien quisiera hacer la oración o también la cierro yo. Yo la hago, hermano. Amén, hermana. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, por este compartir de tu palabra, para que nuestra fe se afirme más en ti, Señor.
Y te doy las gracias, Señor, por la vida, porque no existe más valor en la tierra, Señor. Gracias, porque eres tan grande, Señor, que tú nos estás preparando para poder entrar, Señor, en esa tierra prometida, Señor, donde tú estás. Y gracias por mis hermanos, Señor, que nos están enseñando más de ti. Gracias por este grupo de estudio bíblico, Señor. Gracias porque tu amor se está manifestando, tu sabiduría, para que te conozcamos más y así poder amarte más, Señor. Aclamamos, Señor, tu Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, y tu sangre bendita, que nos fortalezca y nos ayude en todo momento, Señor. Gracias por todo. Gracias, Padre. ¿Qué podemos decirte, Señor, si todo tú nos lo das y todo viene de ti, Señor? Gracias por darme otra oportunidad. Gracias, Señor. Mamita María, cúbranos con tu manto y ayúdanos, mi Señora, a amar a tu Hijo cada día y así también llevar ese amor a nuestra familia, a nuestros hijos. Danos la fuerza, la fortaleza para amarlo en todo momento, en toda situación, en cada circunstancia, mi Señora. Interceda por nosotros y nuestro Señor San José. Y vamos a terminar con esta oración que tu Hijo nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos y nos sellamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y a toda nuestra familia, y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, hermana, muchas gracias por la oración. Dios me la bendiga, que se siga mejorando. Y gracias a todos por asistir. Estemos en oración por nuestra hermana Flora esta semana. Hermana, yo le voy a ofrecer una Eucaristía y ojalá cada uno de ustedes, si puede, un rosario, una Eucaristía, lo hagamos por la recuperación de nuestra hermana. Así que Dios me los bendiga a todos y gracias, ¿eh? Tengan un bendecido día. Oh, perdón, una cosita más. Hagan la invitación, no importa que ya vayamos en casi terminando San Mateo, no importa, hagan la invitación. Si alguien está interesado o a ustedes les ha ayudado este grupo y saben de alguien más que le puede interesar, no importa, háganle la invitación y pues que sigan con nosotros leyendo la Biblia. ¿Ok? Muchas gracias a todos y Dios me los bendiga. Gracias, bendiciones.